Una habla del pastoreo y después habla en cuanto a la crítica. O- Entonces, en cuanto al pastoreo, es bien, la Biblia está muy bien especificada en cuanto a lo que el Señor le dijo a Pedro, que pastoreara, que cuidara, que estuviera con sus ovejas, con sus corderos, porque le pregunta si le ama y él le dijo que sí. Entonces, si me amas, haz esto. O sea que, digamos, amar al Señor, para demostrar que uno ama al Señor, puede utilizar el pastoreo, según lo que entiendo, pues. O sea que cuando uno alimenta a otros hermanos, los cuida en forma tierna, como decía él, es que estoy eh, amando al Señor, pues así le demuestro el amor al Señor. No puedo, digamos, una forma bien práctica. Entonces, él habla también de que yo nunca había oído hablar de esto, siempre había tomado como los ancianos en forma general, pero él dice ahí, deberían de haber ancianos de la por cada localidad, pero digamos, a veces como que es general el ser los ancianos, pero amén, ¿verdad? Eso es lo que vivimos y está bien. Entonces, y digamos, la función de los ancianos debe ser la misma del pastoreo. ¿Y el pastoreo qué quiere decir? Que tiene que alimentar en forma tierna, uno a uno, boca a boca, es el ahí, uno a uno, para que, digamos, los que están recibiendo ese pastoreo, las ovejas en este caso, sean bien alimentadas, cuidadas, digamos que no tropiecen, una serie de cosas de una forma tierna, con lo que le hablé. Y por otro lado, la otra parte que no entendí es que está hablando del pecado, de hablar de los hermanos, digamos, este, los chismes y, digamos, él dice que, el hermano dice que nunca se ha atrevido a hablar de otro, nunca, porque le da temor, dice, hablar. Pero a nosotros no nos da temor, pues, sino que siempre somos muy sueltos. Pero él decía, se puede hablar de otro, pero no de uno. Y esto es lo de aquel versículo de la Biblia, ahora que uno mira la paja en el ojo ajeno y no la viga que uno tiene. Exactamente eso es. Entonces, habla también de cuidarse, de no estar señalando a los otros. Tiene el ejemplo de la mujer adúltera, de la cual pues nadie se atrevió a decir nada porque todos tenemos pecado, pues nadie estamos libres. Ni justo ni uno, dice la palabra, justo ni uno, solo Él es el único perfecto. Aparte de Él, nadie. Pero digamos, por lo menos debemos de ser sinceros y si hacemos algo así, pues confesar de que no es correcto. Pero es como digo yo lo vi dividido en dos puntos esta lección de hoy. Amén. Sí, amén, hermanos, por ese pastoreo que yo le pido al Dios Padre, pues que nos siga pastoreando, porque necesitamos mucho de Él, mucho aprender de Él, para que nosotros pues también podamos pastorear, ¿verdad? Cosa que lo que estamos es muy alejados de todo eso realmente. Pero sí me impacta ese gran amor que nos tiene Dios pues a nosotros, ¿verdad? Y, y ¿cómo se llama? Él, pues más que todo, a pesar de que como somos nosotros, pues Él nunca nos abandona, ¿verdad? Y estamos en ese pastoreo que necesitamos de Él y le pido al Dios Padre que nos siga pastoreando para poder nosotros también pastorear a otros. Entonces, ahora con respecto a lo otro que estábamos viendo, no sé, yo creo que tal vez hay eso ya de por sí ya lo traemos, ¿verdad? Que nos gusta expresarnos, hablar y decir tal vez cosas de otras personas, pero no nos ponemos nosotros de espejo realmente cómo somos nosotros también, ¿verdad? Para no hacer lo que otros hacen, pues que tal vez nos están criticando a nosotros y eso no lo vemos nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que a Dios no le agrada, pues a Dios le agrada que lo que hagamos pues sea para el bien para Él y que los hermanos pues vayan buscando más de Dios. Amén. Amén.
Amén. Algo bien importante que yo veía aquí en la lectura es que uno, pastorear significa alimentar y apacentar significa nutrir. Pero me gustó mucho cómo dice la forma de alimentar y nutrir es de boca a boca, así como lo hacen los pajaritos, ¿verdad? Con sus hijitos, dándoles de comer en la boquita. Y aquí algo que decía el hermano es de que entre nosotros no hace falta el engendramiento, ¿verdad? Muchos tal vez son muy capacitados o muy, se me fue la palabra, pero, o sea, tienen facilidad para poder predicar el evangelio, ¿verdad? Y pues engendran muchos hijos, pero lo que ya, donde ya nos seguimos es en pastoreando, cuidando, alimentando. Y es ahí donde se desnutren los nuevos y pues obviamente se van, se desaniman porque están desnutridos. Entonces dice aquí en una parte que subrayé, dice, había predicación sin pastoreo y enseñanza sin alimentación. Esta era nuestra debilidad en el pasado. Entre nosotros está el engendramiento y la enseñanza, pero hay una escasez en la alimentación. En cuanto nace un niño, lo que él más necesita es la alimentación. Y decía el hermano aquí que algo importante para poder pastorear es que nosotros aprendamos las verdades, que nosotros seamos, pues podamos nosotros con facilidad, nosotros hablarle a alguien del Señor y pastorear, porque pastorear es alimentar, pero también es enseñar. Y debemos enseñar y pastorear de acuerdo a Dios, dice. Y me gustó mucho la explicación, porque de acuerdo a Dios es de acuerdo a sus atributos. Dice aquí, Dios es amor, es luz, es santidad y justicia. Y pastorear conforme a Dios es pastorear conforme a estos atributos. Otra cosa que dice aquí es, bueno, que en cuanto a lo último que habla aquí de los defectos, me recordaba de la historia de Jacob, porque Jacob fue un hombre terrible, fue engañador, era calumniador, suplantador, o sea, podemos decir tantas cosas de Jacob, aunque Dios lo trató fuertemente, pero Jacob al final de sus días dice en un versículo, el Dios que me ha pastoreado toda mi vida. Y ese versículo como me gusta, porque a pesar de que Jacob era como era, pues Dios no expuso sus defectos, sino que Dios lo pastoreó y Jacob reconoció que Dios le había pastoreado toda su vida. Entonces, lo que dice al final es bastante interesante porque dice, le gustaría sacar a luz sus propias faltas. Es como que me ponga yo aquí y les diga, miren hermanos, yo soy así, hice esto, y empiezo a decir, obviamente no lo voy a hacer porque no me gustaría que me juzgaran los hermanos, pero a veces tenemos mucha facilidad para decir, el hermano Josué es así, asá, asá, y con tanta facilidad, ¿verdad? Pero dice el hermano, algo he aprendido y es a tener temor y temblor en hablar mal de los santos. Y creo que ese mismo temor y temblor debemos aprender y pedirle al Señor que, pues, que lo recuerde a nosotros, porque los hermanos son ovejitas, son, pues, lo más preciado para el Señor. Así que, pues, que el Señor nos enseñe. Me gusta tanto esta lección, porque hay cosas que desconocía, que no sabía, y hay cosas que recordé. Entonces, pues que el Señor nos ayude a pastorear, hermanos, que igual que podamos decir al final de nuestras vidas, ¿verdad? El Dios que me pastoreó toda mi vida, que podamos tener tal experiencia, porque debemos aprender de aquel que es el príncipe de los pastores, aquel que alimenta, que cuida con ternura, que venda a la ovejita que está quebrada, que la lleva a comer, que la lleva a pastos verdes, pues así debemos tener tal corazón para los santos, hermanos. Amén. Amén, que el Señor nos dé tal el corazón de pastores. Disfrutaba mucho una parte donde decía que cuando los bebés nacen, lo primero que pues que se hace, ¿verdad? Es darles de comer.
y me recordaba, ¿verdad? Cuando Emily nació, que pues ella no se llenaba, ¿verdad? La estaba yo amamantando y ella no, pues no se llenaba y le tuve que dar fórmula. Entonces, cabal, cuando veíamos esa parte me recordé, ¿verdad? De la experiencia que yo tuve y cómo es que igual que, bueno, cuando estamos con alguien o estamos pastoreando, valga la redundancia, ¿verdad? A alguien nosotros debemos de darles de comer y me imagino yo que en cada persona pues está esa ansia, ¿verdad? De comer, aun cuando pues no la podamos ver, ¿verdad? En todos nosotros, ¿verdad? Está esa necesidad de comer del Señor. Entonces, me gustó mucho esa parte, ¿verdad? Que nosotros debemos ser tales pastores, aquellos que pastoreen, como decía Linda, ¿verdad? Y decía también ahí lo que leímos, según Dios, según los atributos que el Señor tiene, que es paz, creo que decía amor, ¿verdad? Entonces a veces nosotros pues somos muy groseros, muy grotescos, ¿verdad? Incluso como comentaban los hermanos y compartían los hermanos, murmuramos, ¿verdad? Exponemos incluso a nuestros propios hermanos, ¿verdad? Entonces, nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesús, ¿verdad? Que Él pastoreó, pues según Dios, ¿verdad? Y de esta manera nosotros también debemos de ser, ¿verdad? Tales pastores que puedan pastorear, perdón, en amor, ¿verdad? Esto es bien importante, entonces pues que el Señor nos siga llevando a tal experiencia de cuidar a otros. Amén. En lo que se prepara la hermana Elena, y ahí que agarre su bosquejo y demás cosas. Muy interesante, como siempre, estas lecturas habla acerca del pastoreo, ¿verdad? Digamos, una de las cosas que me llamó la atención al principio es el asunto de que ahí sí que debemos abrirnos a este asunto del pastoreo, ¿verdad? De abrirnos, porque es necesario que recibamos, dice, la carga de pastorear para que pueda haber un avivamiento, ¿verdad? Cuando recibimos esa carga de que no es una cuestión de dígale sus verdades o que nada más le demos, digamos, de algo espiritual nada más, sino que esto debemos abrirnos, ¿verdad? Porque realmente estamos chapados a una manera muy religiosa, muy cristiana, muy evangélica o muy lo que sea, ¿verdad? Pero muy religioso. Ese es nuestro concepto. No es que nos vayamos a otro lado, sino son dos cosas, ¿verdad? Entonces, las dos cosas son la enseñanza y el pastoreo. Los hermanos aquí abrieron este asunto de que tal vez en los años pasados nos centramos demasiado en la enseñanza, mucho en la enseñanza y poco pastoreo. Y ellos, quien está hablando acá, ya tiene un resultado visto. Ya tiene un resultado visto, que es que se fueron muchos, ¿verdad? Que solo recibieron la enseñanza, pero no recibieron el pastoreo, no fueron cuidados de alguna manera. Entonces, me llamó mucho la atención este asunto de cuidar a los hermanos, ¿verdad? De cuidar a las hermanas, de cuidar a los jóvenes, cuidar a los niños. No solo es una enseñanza. Nada más un niño nace y no va a crecer saludable solo con que le demos enseñanzas, ¿verdad? Hay que darle comidita y las enseñanzas. Entonces, este asunto de la enseñanza y el pastoreo lo menciona el hermano como que fueran dos pies, el pie derecho y el izquierdo, que son necesarios para caminar. Entonces, es necesario abrirnos a esto, abrir y aprender qué es. Porque pastoreo no es ir a hacer cosas mundanas con los hermanos o con los jóvenes en este caso, ¿verdad? No, es tomar un cuidado que va un poco más allá de solo el ámbito espiritual. Acordémonos que siempre esto lo debemos aplicar, si se puede decir de alguna manera, o experimentar con los que están más cerca a nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros parientes y nuestros vecinos. Pero
Bueno, esto es una cosa que me llamó mucho la atención. Dice que debemos aprender todas las verdades para que tengamos algo que decir. Y luego dice, y vayamos a tener contacto con la gente para pastorearla. Pero son dos pies, ¿verdad? El derecho y el izquierdo. Las verdades, pero el acercamiento y pastorear. Luego me llamó la atención en el segundo trozo también que menciona la comisión que le dio a Pedro. Una es de pastorear y la otra cosa es apacentar, que usó estas figuras. Pastorear implica o está relacionado con alimentar, ¿verdad? Pero incluye mucho más. Ahora, el pastorear también significa cuidar de modo tierno, pero de una manera todo inclusiva a un rebaño, a un grupo. Entonces, aquí habló bastante en cuanto a la labor de los ancianos y de los hermanos que llevamos alguna responsabilidad y también esta responsabilidad se debe transmitir especialmente a los padres hacia los hijos, ¿verdad? Es una responsabilidad porque es un mandato del Señor el cual le dio a Pedro, ¿verdad? ¿Me amas? Pastorea. ¿Me amas? Apacienta. Así que si amamos al Señor, vamos a pastorear. Si amamos al Señor, vamos a apacentar. Por otro lado, si no estamos pastoreando, si no estamos apacentando y cuidando de alguien, puede ser que nuestro amor por el Señor sea solo palabras, ¿verdad? Solo vaya de aquí para afuera. Entonces es importante esto, apacentar, que es nutrir con la riqueza de la vida interior. Eso es apacentar. Pastorear es una cosa y luego apacentar es ese alimento, ¿verdad? Entonces, pues vale la pena que repasemos por ahí. Ya casi se me acaba el tiempo, hermana Elena, lista. Luego, dice aquí que pastorar tiene que ver con el cuidado de todas las necesidades de las ovejas, todas. No es que vayamos a mantener a la gente, pero tenemos que tener este tipo de visión. Las ovejas necesitan ser bien abastecidas, bien atendidas, ¿verdad? Creo que ya me voy más que todo a la parte, a otra parte que habla aquí, llevar a cabo el pastoreo de su rebaño esto me cargó mucho, según Dios. Este asunto de según Dios no es que nos imaginemos qué haría Dios en este caso. Eso no funciona imaginándonos. Nosotros no nos podemos imaginar, bueno, nos podemos imaginar, pero lo que nos imaginemos no es en realidad lo que Dios haría. Nosotros no nos podemos, o sea, en realidad eso no pasa así, no funciona imaginándose cómo lo haría Dios. El hermano explica aquí que según Dios significa vivir a Dios. Cuando vivimos a Dios, los atributos de Dios se manifiestan. De veras, yo en lo personal me he equivocado, pues no una vez nada más, en algún tipo de pastoreo y cuidado que he tenido hacia algunos hermanos o jóvenes alguna vez, porque ha sido según lo que yo pienso y según mi imaginación, tal vez de lo que Dios haría, pero eso no es nada que ver o no está relacionado con lo que con pastorear según Dios. Pastorear según Dios significa que estoy viviendo al Señor, que usted está viviendo al Señor, entonces se detiene, no lo hace según su parecer humano y mental, sino algo que se produce desde el interior. Y según Dios, es muy, muy importante que lo podamos ver. Así que, amén, hermanos, ya le dejo el micrófono a la hermana Elena, ya le quedan ahí los minutos para que cerremos. No sé si va a compartirnos algo. Ay, no he abierto el micrófono. Nos compartió Linda en el chat un versículo de lo que estaba compartiendo de Jacob en Génesis 48:15. Y bendijo Dios a José y dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha pastoreado toda mi vida hasta este día. Pero estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Que es pastoreo y enseñanza, ¿verdad? Esto es importante, pero amén. Gracias por compartir esto. Pues
Pues lo que, si alguien más va a compartir algo, menciono en 2 minutos lo último. Lo último me llamó mucho la atención porque está relacionado con lo que leímos en Mateo la semana pasada, ¿verdad? Alguien mencionó eso, hermano Mario, creo que lo mencionó. Llevar a cabo el pastoreo de su rebaño y menciona que el asunto es que velemos sobre él, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, lo que estábamos hablando hace un momento. Pero en la otra parte me llamó la atención cómo es que nuestra tendencia hace lo opuesto a pastorear. Pero me llamó la atención porque lo menciona el hermano, porque a veces esa es nuestra conversación entre nosotros, con la familia especialmente. Me sorprende, espérenme que se fue aquí esto, me sorprende mucho este asunto, seguir los pasos del Dios triuno procesado al buscar a la gente caída y ganarla. Pero lo que nosotros a veces hacemos, y creo que mucho lo hacemos, es conversar. La gente, los casos, los fracasos de los hermanos que caen, que se alejan, son los temas de conversación. El hermano dice, a mí me da temor hacer eso, pero muchas veces a nosotros no, ¿verdad? Y no solo lo conversamos entre nosotros como adultos, sino que lo oyen los niños. Luego otros hermanos de mucha confianza y tarde o temprano lo escuchan nuevo y eso hace una labor totalmente opuesta. Entonces, me llamó la atención porque esto habla de lo que es pastorear, no según Dios, ¿verdad? Eso es según nosotros. Menciona ahí que esto es algo innato. Eso innato significa que lo traemos de nacimiento. Así que eso no se preocupe que, yo no hago esto, ay Dios, no, como fue lo del domingo, ¿va? Yo soy un poquito rencoroso, dijo alguien ahí, ¿verdad? Pues todos somos bien rencorosos, ¿verdad? Somos de cristal, ¿verdad? Somos de vidrio. Yo un poquito nada más también diría. Entonces, ¿verdad? Y Belinda solo un poquito, dice, ¿verdad? Entonces, que yo solo un poquito. Ya. Bueno, entonces, pero volviendo a este asunto, muy importante es que le prestemos atención a la expresión según Dios. Según Dios significa que estoy viviendo a Dios y que le estoy permitiendo a Él expresarse. Entonces se manifiestan orgánicamente, espontáneamente los atributos de Dios en lo que hagamos. Así que eso es una cosa en lo que hay que elaborar. Esa es una competencia que hay que trabajar en cada uno de nosotros. Según Dios es vivirlo a Él. Según Dios no es, a ver, ¿qué haría Dios? A ver, ¿qué haría Jesús en este caso? Nosotros no podemos pensar eso siquiera, ¿verdad? Entonces, amén por esta palabra. Así que, pues, no sé si al fin, hermana Helen, ¿va a decirnos algo? Ahí está. ¿O solo dijo no? Sí, cabal. Muy bien. Vamos a ver.